el doctor Isidro Jarques. Buenas tardes. Doctor Isidro Jarque Ramos, Servicio de Hematología del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Es que tiene una letra pequeña y no pequeña, ¿eh? Pase. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a ver si consigo poner la presentación, porque la mandé en su momento. Sí, ¿dónde es el...? Es este, ¿verdad? Vale. Muy bien. La mandé en su momento, pero luego la tentación de tocarla siempre está y no he podido aguantarla, claro. Muy bien. Y aprovecho para quitar una diapositiva, con lo cual es más suave. ¿Se oye bien ahí? Bueno, pues nada, en primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores por invitarme y especialmente a la doctora Pilar Giraldo, que hace ya, no sé si son 2 años, me contactó para venir y no pude porque me coincidía con otra cosa y yo me sentía un poco en deuda, ¿no? Y esta vez ha podido ser, pues estoy encantado de estar aquí. Y bueno, el tema es un poco especial, pero estamos en este contexto que va de enfermedades raras hematológicas y entonces no voy a desentonar. El tema es hemoglobinuria paroxística nocturna, aplasia medular, mielodisplasia, ¿vale? A ver. Yo si me utilizo algún término que no se entiende bien, estaré encantado de explicarlo después, pero voy a intentar que en la exposición utilizar lenguaje asequible para todo el mundo, ¿no? Entonces, en esta diapositiva que veis aquí hay una serie de círculos que cada uno de ellos representa una enfermedad de la médula ósea. Y hay muchos, ¿eh? Entonces veis que todos ellos hay intersecciones, ¿no? Todos comparten algo. Esto nos indica que las enfermedades puras son difíciles y que hay muchas que tienen zonas en común o zonas de intersección con otras, y a veces el diagnóstico diferencial puede ser muy difícil. E incluso para complicarlo las cosas se pueden pasar de unas a otras, ¿no? Entonces, no voy a hablar de todas ellas porque sería muchísimo, entonces voy a hablar solamente de 3, ¿no? Que estaban en el título, que es la HPN, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la aplasia medular, también denominada anemia aplásica. Ese es un término que a veces se utiliza bastante, pero puede llevar a pensar que solamente da anemia, ¿no? Y aparte de anemia, están disminuidas también las plaquetas de la sangre y los glóbulos blancos, ¿no? O sea que es una afectación total de la producción de sangre. Y luego están los llamados síndromes mielodisplásicos, concretamente el hipoplásico, que es una parte de los mielodisplásicos en general. Entonces, en esta diapositiva intento hacer un resumen de las 3 entidades de las que voy a hablar. En primer lugar, el concepto es diferente, ¿no? Cada una tiene una definición. En primer lugar, tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna, HPN. Es un trastorno clonal. Clonal quiere decir que se debe a una alteración en un solo tipo celular. Se afecta a una célula progenitora hematopoyética de la médula ósea y en esa célula sufre una mutación adquirida. No, esto no es de nacimiento, sino que aparece a lo largo de la vida en un gen que es el que es el responsable de producir una serie de sustancias que están en la membrana de las células del cuerpo en general para protegernos del complemento, el sistema del complemento. El sistema del complemento es un sistema de defensa natural contra las infecciones y que siempre está activado, ¿no? Entonces, el cuerpo se protege a las células con unas moléculas que están en la superficie. Y cuando esto falla, como es el caso, eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, en la hemoglobinuria paroxística nocturna, el fallo afecta a las células hematopoyéticas, pero en las que más se nota es en los hematíes, en los glóbulos rojos. Y esto produce una anemia
característica que ahora explicaré, ¿no? Luego tenemos la anemia aplásica. Ahí, por un fenómeno de autoinmunidad, o sea, de autoataque, de ataque al mismo del sistema inmunológico a la propia médula ósea, se destruye las células, se queda la médula ósea, se queda vacía, para entenderlo, se convierte en grasa. Luego os mostraré unas fotos para que se vea muy bien. Y entonces esto produce una pancitopenia, una disminución de todos los tipos celulares. Y luego el mielodisplásico, estas dos anteriores se consideran benignas, aunque puedan tener consecuencias muy graves, benignas en el sentido de que no son cancerosas, para entendernos. Y luego está el síndrome mielodisplásico, que es un grupo heterogéneo de enfermedades que son malignas, ¿vale?, de entrada. Luego, el comportamiento clínico puede ser más o menos agresivo, pero se considera que son enfermedades malignas. Y dentro de ese grupo hay un 10% aproximadamente que son lo que se considera síndrome mielodisplásico hipoplásico, que, como su nombre indica, pues se puede confundir bastante con la aplasia medular. Y abajo estaba la frecuencia de estas enfermedades. Como veis, son de menos a más. La HPN es de 1 a 2 casos por millón de habitantes y año. La anemia aplásica de 2 a 3, o sea, que es un poquito más frecuente, pero poco. Y luego ya el mielodisplásico es más frecuente, y especialmente en personas mayores de 70 años. Bueno, vamos a dar unas pinceladas de cada una de estas enfermedades para que os hagáis una idea. Y luego de las preguntas, supongo que las preguntas pueden surgir temas más interesantes, pero yo voy a plantear así. En primer lugar, eso, la HPN, la etiología, como he dicho antes, hay una mutación adquirida en el gen PIL-A, y esto afecta a todas las células hematopoyéticas, y casi siempre hay algún grado de insuficiencia medular en la HPN pura, para entendernos. Se caracteriza por tres complicaciones. En primer lugar, tenemos la hemoglobinuria, que da nombre a la enfermedad. Hemoglobinuria significa que aparece en la orina hemoglobina. O sea, esto se debe a una destrucción, a una anemia hemolítica dentro de los vasos sanguíneos, intravascular, y cuando se destruyen los hematíes, pues en la orina aparece de color oscuro. Eso los pacientes no necesariamente saben, no dicen, yo tengo hemoglobinuria. Claro, eso no lo sabe nadie. Cuando ya se lo han dicho, sí, pero de entrada el paciente puede ir por primera vez al médico porque tiene orinas oscuras, que pueden ser, generalmente piensan que es sangre, ¿no? Y en parte es como si fuera sangre, pero no es sangre exactamente. Luego, esta hemólisis crónica intravascular produce una tendencia trombótica muy importante, que de hecho es lo que más complicaciones causa a los pacientes, incluso es la causa de muerte, ¿no? Las complicaciones trombóticas, que pueden ser tanto en el sistema venoso, en el sistema arterial, y luego en sitios frecuentes, por ejemplo en las venas de las piernas, pero también en sitios infrecuentes, como puede ser en el hígado o en el sistema nervioso central, etc. Y luego tenemos la aplasia medular, que como veis aquí en la foto se ve que está todo blanco, todo lleno de grasa, la médula ósea está destruida totalmente, y esto muchas veces precede a la hemoglobinuria paroxística nocturna, la HPN. Actualmente se clasifica la HPN en 3 tipos, ¿no? Uno es la forma clásica, que es lo que os he contado antes, de destrucción de los glóbulos rojos en la circulación, la hemólisis, muy importante. Ahí las células HPN, cuando las estudiamos en la sangre, son mayoritarias, hay más del 50%, y no suele haber otra enfermedad medular. Esa es la HPN clásica, hemolítica. Pero luego se ha visto que hay pacientes que tienen el mismo tipo de células HPN, es decir, con el defecto genético que os comentaba antes, y que tienen otra enfermedad hematológica, generalmente la aplasia medular o el mielodisplásico, que decíamos antes. Ahí el tamaño del clon puede ser variable, entonces se habla de HPN asociada a otra hemopatía. Y por último está la HPN subclínica. Hay que tener en cuenta que ahora con los métodos de diagnósticos modernos cada vez se detectan, somos capaces de detectar una aguja en un pajar, o sea, encontrar una célula entre 1 millón o así, ¿no? Una célula entre 1 millón o incluso más, ¿no? Entonces, hay pacientes que se estudian por motivos diferentes, encontramos estas células,
pero no tienen una HPN clásica. Entonces, hablamos de HPN subclínica. Eso tiene importancia porque hay que hacer un seguimiento, porque en el futuro puede cambiar la situación. Ahora vamos a verlo desde la otra parte, desde la aplasia medular. ¿Cuál es la evolución de la aplasia medular? Pues, como veis ya, en la parte izquierda hay una serie de círculos que tienen intersecciones, es decir, que ahí puede haber situaciones difíciles de diagnosticar o de etiquetar como aplasia medular. Y luego hay dos evoluciones clásicas que son un poco excluyentes, ¿no? Una es la evolución a HPN clásica, con hemólisis, con destrucción de Matías y con trombosis, y otra es la evolución a amiloidisplasia e incluso a leucemia aguda, ¿vale? Entonces, esto en el tiempo puede suceder y tenemos que estar siempre atentos a esta evolución. La evolución, lógicamente, mejor es la evolución a hemoglobinuria paroxística HPN, ¿no? Es mejor que la otra. Y aquí en esta diapositiva se intenta explicar qué es lo que pasa en ambas situaciones. Una es, en la parte de arriba, es la aplasia medular pura, digamos, sin ningún tipo de células HPN, en la cual se van destruyendo las células y al final no queda nada, ¿sí? Se van destruyendo. Y sin embargo, en el dibujo de abajo, son pacientes con aplasia medular que también tienen alguna célula HPN. Entonces, esa célula HPN es menos sensible a la destrucción inmunológica que produce la aplasia medular, y luego esas células supervivientes son capaces de volver a generar médula ósea, pero en este caso ya con la alteración genética. Y en ese caso tendríamos una hemoglobinuria paroxística clásica. Esto, yo sé que cuesta entenderlo, pero es así. Bueno, ya empezamos a reconsiderar todo esto, ¿no? Vemos que hay una conexión muy importante entre HPN, que es una enfermedad muy rara, y otras enfermedades de la médula ósea, como son la aplasia medular y el síndrome mielodisplásico. Aquí es una diapositiva un poco de resumen, ¿no? Y vamos a leer lo que pone. En primer lugar, los síndromes de insuficiencia medular que estamos considerando en esta charla son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan todas por el fallo de la hematopoiesis, de la producción de sangre, y esto produce en sangre citopenias, es decir, anemia, leucopenia, disminución de leucocitos y plaquetas bajas. Eso puede ser en cantidad, cuantitativo, aplasia medular, o puede ser cualitativo, el mielodisplásico, ¿vale? Hay para cuando pensamos en la citopenia, digamos que es el dato analítico que nos lleva al diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? O sea, siempre tenemos un paciente con citopenia que luego estudiaremos y podemos encontrar que se debe a una enfermedad o a otra. Las células HPN, como os he comentado antes, se pueden ver en pacientes con enfermedades como el mielodisplásico y la anemia plástica. En la anemia plástica es mucho más frecuente. Y esto implica que puede ser que un paciente con anemia plástica evolucione a HPN. Y entonces el estudio HPN es importante porque esto tiene consecuencias terapéuticas, que ahora os mostraré también. Esta es una diapositiva para mostrar a veces lo difícil que puede ser la diferencia entre la aplasia medular y el síndrome mielodisplásico hipoplásico. En la aplasia medular, como os comentaba antes, no se considera una enfermedad maligna, entonces generalmente no hay alteraciones citogenéticas, aunque puede haber alguna también. Y en el síndrome mielodisplásico, pues las alteraciones citogenéticas, que son lo que se ve en la última fila, pues son muy frecuentes, ¿no? O sea, la citogenética nos ayuda mucho al diagnóstico diferencial. Luego también en esta diapositiva pues es una imagen para que veáis la aplasia medular, que sería la parte de la izquierda. Aquí, se ve que la médula ósea, que normalmente tiene algunas lagunitas grasas, pero tiene más células, aquí está prácticamente vacía. Esto que vemos aquí es hueso, y esto es la médula ósea que está
prácticamente sin ninguna célula. Eso es lo típico, es lo que se denomina, de hecho, se denomina así médula ósea vacía, ¿no? Que es, no queda nada. Y luego, en el síndrome mielodisplásico, sí que se ven células, ¿vale? Pero esas células no son normales, tienen alteraciones morfológicas y nos llevan al diagnóstico. Incluso a veces podemos encontrar células blásticas en pequeña cantidad, que son las células blásticas son las típicas de la leucemia. Los estudios genéticos modernos pues, nos encuentran más diferencias entre unas enfermedades y otras, y entonces nos ayudan a diagnosticarlas. Ahora actualmente se utiliza cada vez más la secuenciación masiva, que permite hacer un análisis genético completo del genoma, y con esto se ven muchas diferencias. Y luego aquí debajo está el porcentaje de pacientes con estas enfermedades medulares que tienen HPN, que como he comentado antes, donde más asociación hay es con la aplasia medular. Y bueno, ¿cómo voy de tiempo? Ya me he pasado, me quedan 2 diapositivas. Muy bien. Es que hay tantas cosas que decir. Bien. Y entonces, en esta diapositiva se resume el tratamiento de la HPN en el año actual, en 2022. Si tenemos un paciente que tiene población HPN, puede ser que sea una HPN clásica, hemolítica. En ese caso, el tratamiento actualmente establecido es la terapia anticomplemento, dirigida contra el componente 5 del complemento, concretamente con un fármaco que se denomina ecubizumab, ¿vale? Y con ese tratamiento, si conseguimos una buena respuesta, pues ya estaría. Y si no, tenemos que plantearnos otras posibilidades, y una de ellas es que esté asociado a una enfermedad medular, ¿vale? Luego tenemos, cuando hay asociación a enfermedad medular, puede ser que sea una aplasia medular más grave o menos grave, y en los casos de gravedad, el tratamiento de elección en los pacientes jóvenes es el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, o sea, un trasplante de médula ósea clásico sería el tratamiento de elección. Esto a veces no es posible, bien porque no hay un donante familiar adecuado o porque no se encuentra en un tiempo razonable, y en ese caso se da tratamiento inmunosupresor. Es un tratamiento inmunosupresor bastante agresivo, y entonces ahí lo que se ha visto es que los pacientes que tienen población HPN responden mejor que los que no la tienen, ¿vale? Y luego, en el paciente más complejo, que es el que tiene todo a la vez, que tiene hemólisis y tiene insuficiencia medular, en ese caso lo que se recomienda actualmente es hacer un tratamiento combinado tanto de terapia anticomplemento como terapia inmunosupresora, y se ha visto que no hay conflicto entre ambas terapias, ¿no? De hecho, ahora tenemos una paciente en el servicio que es una chica joven que tiene una anemia hemolítica clarísima, y aparte tiene una insuficiencia medular también clarísima, y vamos a hacer un trasplante. Entonces, la terapia anticomplemento se mantiene justo hasta antes del trasplante, y eso se ha visto que no perjudica para nada. De hecho, es el tratamiento de elección. Y bueno, ya esta es una especie de resumen, pero que como ya me he pasado de tiempo, prefiero contestar alguna pregunta si tenéis. Y nada, muchas gracias. No hay preguntas. ¿No hay? No hay preguntas ya, ¿verdad? Es que es muy tarde. Sí. Muy bien. Bueno, pues saco esto de aquí y...